Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 vamos a leer y vamos a hablar un asunto muy importante. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro o plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Para poder comprender estos dos versículos que leímos antes, y necesito yo hablar, el título que pusimos al mensaje es la condición. ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy? ¿En qué condición está la iglesia? Cuando yo hablo de la iglesia, quiero recalcar que no me estoy refiriendo en relación solamente a nuestra iglesia, como Adonía, como institución, como organización, porque nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es una institución, no es una organización, aunque es válido en el sentido de organizarnos, planificar, identificarnos en diferentes sectores, como aquí en San Paulo, en este barrio, a fin de mostrar a la gente: nosotros somos la iglesia del Señor y nos llamamos así, ¿no? Pero la iglesia en sí es una sola y está en todo el mundo, y el Señor no vuelve, cuando va a regresar aquí a la tierra, no vuelve por una denominación, no vuelve por una organización, no, Él vuelve por su iglesia, de la cual nosotros somos parte. Y esto es necesario aclararlo porque hay muchos que lamentablemente no comprenden esta verdad. Y hoy, como las redes sociales están bombardeando por todo lado, y quien sea hace programa ahora, hace live, hace todo lo que quiera, y dice y lanza cualquier cosa, y a veces hablan cosas que no debe ser, y tristemente uno termina creyendo, termina siguiendo y dice: wow, yo creo que es así, y bueno, pues termina confundido, ¿no? Entonces, y por eso escucha uno: esa iglesia es falsa, ese pastor es falso, que los apóstoles no existen, esa iglesia no se va a ir al cielo. O sea, toman una postura y se posicionan en algo que no es verdad. Por eso siempre es importante aclarar que el Señor, cuando vuelva, se lleva una iglesia que está ahí, esparcido alrededor del mundo. Y esa iglesia es aquella que le ha dado su corazón, le ha dado su vida, se ha apartado del pecado, tiene fe en Jesucristo, sigue sus caminos, intenta, trata, se esfuerza por vivir una vida justa. Y cuando hablamos de una vida justa, estamos hablando una vida transparente, una vida con acciones y conductas correctas, conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque eso es lo que trae la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando decidimos convertirnos al Señor. Uno viene borracho, uno viene pecador, uno viene malo, uno viene un desastre a los pies de Cristo. Pero cuando se arrepiente de su pecado, la obra de Jesús cambia, transforma esa vida. Y esa obra se llama regeneración. Es la obra del Espíritu Santo, que cuando estábamos en el mundo haciendo tonteras, de pronto en Cristo ya no. Aunque, y aquí vamos a entrar al tema, aunque como iglesia somos el blanco de tres cosas importantes que hoy la iglesia ignora, y si sabe, no lo toma en cuenta, es indiferente, o piensa que está ahí y punto, es una palabra más y ya está. Y no nos damos cuenta que cada uno de nosotros, de una manera individual, y todos nosotros de una manera corporativa, como iglesia, en conjunto de varias personas, libramos una batalla constante de día a día. ¿Contra quién? Contra la carne que está en nosotros. Es como la sombra que nunca se va a apartar de ti. La carne está en ti, y como está en ti la carne, las obras de la carne van a venir para atacar tu vida, a fin de arrancarte la comunión con Dios, a fin de que tú no entiendas los propósitos de Dios y te alíes al mundo para que la carne satisfaga los deseos del mundo.
te va a empezar a gustar la fiestita, de repente vas a antojarte, ¿por qué mi amigo pucha prospera tanto y es feliz y bebe, se embriaga, baila, hace todo lo que quiere y no le pasa nada? Es una lucha en la carne y muchos caen en tentación y prefieren y dan lugar a la carne. Eso es algo continuo para nosotros. Lo otro es el mundo. El mundo tiene que ver con el sistema, con todo lo que nos rodea. Ahí están los placeres. Nosotros sabemos que el mundo no todo es malo, hay cosas también que son buenas, pero una gran parte de lo que hay en el mundo, de lo que nos rodea, lamentablemente está corrompido. Hay cosas totalmente equivocadas, contrarias, errores a los principios de la palabra. Pero también hay algo importante que nosotros debemos comprender, que nosotros libramos una batalla continua con un ser que se llama Satanás, diablo, y él no trabaja solo. Él tiene una tercera parte de ángeles caídos que fueron expulsados del cielo, la cual compone millares y millares, los cuales la Biblia los describe como demonios. Y si son demonios, a la cabeza de Satanás, ellos hacen estragos en el mundo, hacen estragos. La Biblia declara que él tiene control sobre el mundo. Y cuando habla que tiene control sobre el mundo, está diciendo que él genera, aliado con el mundo y aliado con la carne que está en nosotros, repito, genera una serie de situaciones. ¿Para qué? Para que ahí sí a nosotros, como hijos de Dios, que somos la iglesia de Jesucristo, venga contra todo para podernos desanimar, para podernos desalentar, para podernos apartar del camino del Señor. Y si no puede apartarnos del camino del Señor, aunque sea mantenernos aquí dentro de la iglesia, venir cada dominguito, no pasa nada. Ser cristianos tibios, ser cristianos fríos, ser cristianos que están con un pie en el mundo, pero también no importa, ¿no? Y están también un pie en el Señor. Así los quiere ver el diablo. Y te voy a decir algo, para él no es problema lo que pasa en el mundo, es alegría más bien de todo lo que pasa en el mundo por causa del pecado. Para él el problema mayor somos tú y yo, somos nosotros, es la iglesia. Entonces él va a venir con todo para poder atacar a la iglesia. Efesios dice que nosotros no libramos lucha contra carne y sangre. Dice que no libramos pelea contra personas como nosotros, sino nosotros libramos una batalla constante que es espiritual. Y esa batalla tiene que ver con Satanás y los demonios, que son seres activos, que pueden incluso entrar en una persona y hacer estragos con ellos. La pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos teniendo comprensión de esto? El texto que hemos leído anteriormente nos tiene que hacer reflexionar. ¿Sabes por qué? Porque para llegar al punto de Apocalipsis capítulo 9, verso 20, 21, hermano, el corazón tiene que estar endurecido. Porque vamos a leer antes, y te voy a pedir que pongas en una traducción bien sencillita, te lea este mismo pasaje, pero vamos a ir desde el verso 13. Y vamos a leer desde ese versículo. Yo te pido que acompañes la tela. ¿Para qué? Porque en tu Biblia seguramente tienes la versión 60 como la que yo tengo. Pero esta es una versión confiable, claro que sí, pero es una versión para poder comprender de una manera sencillita. Y vas a ver por qué se llegó a ese punto. ¿Por qué llegaron al punto del versículo 20? Y en este versículo 13 vamos a ver que es uno de los juicios que se va a derramar. La sexta trompeta es uno de los juicios que va a derramarse aquí sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación, antes de que Jesús venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra, antes de que Jesús venga aquí a la tierra a establecer su reino. Yo no voy a entrar en este tema de que si los cristianos vamos a pasar o no, porque ese es un debate que se hace hoy entre teólogos, eruditos. Dicen que los cristianos van a pasar la gran tribulación, van a pasar este asunto, no sé. Pero lo bueno es que todos nos ponemos de acuerdo, todos, de todas las escuelas que hablan escatología de este tema,
dicen que un día, esto es lo bueno, en esto sí concordamos todos, de que sí Jesús va a volver aquí en la tierra. Y de que un día la iglesia de acá va a ser arrebatada al cielo. El único problema, y te voy a decir algo, hasta los brujos, hasta los satanistas creen en el arrebatamiento. Así como lo escuchas, hermano. Hasta ellos saben. Algunos también están mirando, ¿en serio, pastor? Sí, ahora no cualquiera, ¿no? Sino aquellos que están muy metidos en el mundo oscuro y aquellos que principalmente, hermano, han entregado su alma y su vida al enemigo para prestar servicio, entre comillas, que dice a favor de las personas. Y no me voy a extrañar si alguna manifestación pasa esta mañana aquí, porque el tema que estamos hablando es como golpear el avispero. Las avispas, ¿qué van a hacer? Te van a seguir, van a golpear, se van a alterar y van a empezar a querer manifestarse. Piensa un poco esto. Dijo el Señor que hoy va a utilizar todas las personas. Cuando venga la apostasía, va a usar todas. Mira, dijo así, entiende esto así. Si nosotros no hablamos, el Señor dijo estas palabras: si nosotros no hablamos, si nosotros no confesamos, si nosotros no alabamos al Señor, un día el Señor dijo esto: las piedras lo van a hacer. Ahora uno interpreta esa palabra de muchas formas. Cuando yo he estado en Israel, por ejemplo, cada piedra que yo veía, porque allá lo que sobresale es la arqueología, y la arqueología es una ciencia que determina que algo que dice los libros, los escritos de años y años pasados, era o no era verdadero. Cuando la arqueología descubre un asunto, como por ejemplo en algunos lugares pisadas de dinosaurios, para nosotros, ¿cuál es nuestra base de pensar y creer que había dinosaurios? Libros, historia, ciencia. Dice esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado. Entonces la arqueología, para desvirtuar o afirmar o confirmar aquello que se ha dicho, hacen estudios, y cuando descubren de pronto dice: uy, verdad, había existido siempre los dinosaurios. Aquí está la prueba, fotos, huesos, todo eso. Entonces la Biblia describe muchos eventos, muchos históricos. Recientemente, para los que no saben, han descubierto en el Mar Muerto, en el Mar Rojo, mejor dicho, han descubierto, haciendo pesquisas, ¿no? Los arqueólogos y todo, han encontrado ahí en el fondo del mar, han encontrado ruedas de caballos que antiguamente se usaban. Y ellos han analizado de qué tiempo y de qué época venía todo eso, y han confirmado algo, de que algo sucedió ahí. Y bueno, para un cristiano nosotros sabemos qué es lo que sucedió. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, Dios cerró el mar y los carros del faraón fueron todos muertos, todos destruidos. ¿Y dónde quedó los carros, hermano? En el fondo del mar. Entonces, eso hace la arqueología. Y la arqueología hoy ha mostrado a la luz de la palabra ciertos eventos que son verdaderos. Entonces, cuando uno va a Israel, ve una cosa, lo que ves te está demostrando la ciencia de la arqueología que es verdad de aquello que tú ya has leído en la palabra. Tú has leído. Una de las cosas que me impresionó y me quedé tan sorprendido y alabé al Señor. Y cada vez que las 3 veces que fui a Israel, siempre me gusta ir a ese lugar. Y es aquel lugar, el Muro de los Lamentos. Pero a veces entramos solamente al Muro de los Lamentos, cuando hay otro lugarcito más abajo en una esquina, es una esquinita literalmente, donde la gente no tiene acceso libre como en el Muro de los Lamentos, sino ahí tienes que entrar con entrada o con permiso. Ya no recuerdo en este momento cómo es, pero es un lugar arqueológico. Solo que también es sagrado. ¿Por qué? Porque allí está una parte también de lo que ha quedado en el muro externo, y ahí tú puedes ver las piedras caídas y la calle del tiempo de Jesús. Y te dicen ellos: esto es de la época de Jesús, incluso un poco más antes.
y esto no siendo movido, removido. ¿Para qué? Para que quede sellado como una muestra al mundo de que en el año 70, aquello que Jesús había profetizado a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, y había dicho que el templo sería destruido, y donde en esa época nadie le creía a Jesús. Dijo: está loco, ¿cómo? ¿Cómo se va a destruir el templo? Imposible. Nadie esperaba ese momento que sucediera. Pero después que Jesús habló eso, en el año 70 después de Cristo, vino un general de Roma llamado Tito, tomó Jerusalén y, tal como Jesús dijo, destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Destruyó principalmente el templo. Por eso hasta el día de hoy Israel no tiene templo. Pero las marcas de la existencia de ese templo, te estoy hablando de 2000 años atrás, imagínate, no es poquito. ¿Cuánto es? 2000. Muéstrame en tu pueblo una casa, una piedra, un adobe siquiera de tus abuelos, hermano. No debe haber. ¿No ve? Entonces, pero mira, Dios ha preservado muchas cosas, porque aquí yo veo las manos del Señor nomás. Ha preservado muchas cosas, de tantas cosas que se ha escrito a lo largo de la historia, de todos los escritos. De pronto se ha ido descubriendo estos hechos. Entonces, cuando tú vas allá, ves eso, ¿qué haces en tu corazón? Ves piedra. Tú estás viendo piedra, no estás viendo nada más. Pero la piedra ya de por sí hace que tú alabes al Señor, como diciendo: mira, yo estoy aquí. Es muda la piedra, sabemos, pero es como diciendo: mira, estos son hechos reales que ha sucedido de aquello que lees en la Biblia. ¿Y qué te queda ahí? Alabar al Señor. Alabar al Señor. Entonces, mira, si dijo el Señor que si nosotros no hablamos, no alabamos, si nosotros nos callamos, no proclamamos la verdad del Señor, las piedras lo van a hacer. Eso no puede apuntar a la arqueología así. Pero también podemos simbólicamente hablar de esto. ¿Quiénes son piedra? Porque dijo, las piedras lo van a hacer. Repito, podemos apuntar a la arqueología. Puede ser, podemos apuntar a muchas cosas, lo que sea. Pero yo, simbólicamente hablando, por la palabra, se considera un corazón también de piedra aquel que no quiere escuchar al Señor y no sigue sus mandatos. ¿O no? Por eso dice el Señor que incluso para quebrar ese corazón de piedra va a usar martillo. Siempre habla en forma espiritual y en forma simbólica. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no? Entonces, si es una persona que no obedece al Señor, considerado un corazón de piedra, ¿cómo es que él puede alabar? Agarra un católico que puede ser un seguidor de la Virgen Aparecida, puede ser un seguidor de todos los santos que quieres. A nuestros ojos, ¿qué es esa persona? Un idólatra. ¿Y qué es un idólatra? Alguien que desobedece al Señor, porque la palabra dice que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos y Dios no se complace de los idólatras. ¿Estamos en lo cierto o falso? Cierto. Pero te voy a decir algo: ellos alaban mejor que muchos cristianos que dicen seguir a Jesucristo. Ellos le celebran al Señor de la mejor manera las fiestas que ellos ofrecen y sacrifican en honor a sus santos, que nosotros a nuestro Dios Todopoderoso. Es una pruebita. En Bolivia, por ejemplo, hay una práctica que se llama preste. En Perú se llama alferado. En Ecuador no sé cómo será, pero van a entender. Y tal vez si alguien quiere levantar Camilo, usted dice: señor pastor, me dice: no hay problema. ¿Qué es un preste? Es una fiesta que una familia principalmente le ofrece a una divinidad. Puede ser un santo o puede ser una virgen. ¿Se entiende? Y dice: yo voy a pasar preste para darle una fiesta a mi santo. Puede ser una virgen, puede ser en figura de Jesús, está Santiago, corazón de Jesús. Y yo incluso me han dicho que aquí en Brasil algún boliviano estaba dispuesto, o ya lo ha hecho, de pasar preste en favor de la Virgen Aparecida. Ahora, ¿qué es lo que se hace en ese preste? Se le adora y se le rinde culto a esa divinidad, a ese santo. ¿Cómo? Comida, orquesta, bebida y
misita. ¿Sí o no? Misita. Se le hace un culto de adoración. Se le lleva a la misita, se le bendice, se le habla al santo y pasa todo eso. Es una verdad lo que estoy diciendo, hermano. Se le lleva, el padrecito, el curita hace todas las cosas que tiene que hacer y ya está. Y los que están en devoción están ahí quietos. Y te lo estoy diciendo porque mis padres pasaron preste. No recuerdo ya del santo, ¿no? Y nosotros los hijos chiquitos, yo era atento, bien temeroso, hermano, en serio. Ve un católico cómo entra a la iglesia. Va a entrar con temor, va a entrar con respeto. Ve un cristiano ahora, hijo de Dios, cómo entra a la iglesia. A veces entramos a la iglesia como con chicle, hermano. Muchas veces hacemos competencia de globo en pleno culto. Muéstrame un católico haciendo eso, pero de verdad la iglesia así. No lo hacen. Son muy reverentes, muy temerosos, muy entregados a su fe. Yo he estado en México, hermanos, recién, el año pasado. Y un cristiano no va libremente a una iglesia católica. ¿Por qué? Porque ese es el problema. No, son del diablo. Y yo no lo digo, yo lo digo sin temor. Yo fui a la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Es más, yo he entrado, pero yo no he entrado a adorar. Yo he entrado a ver por qué la gente de miles y miles de personas, millones de personas en el mundo entero van ahí y le rinden culto, le rinden adoración. Y para mi suerte, aunque esa palabra también me pueden condenar, hermano, ¿qué pasó? Estábamos ahí y justo entraron una procesión llevando un santo ahí en sus hombros. ¿Y de qué manera lo veneran, hermano? Cantando, no tienen vergüenza. Y ellos están caminando ahí en el patio antes de entrar a la iglesia, los cargan y están cantando y cantan detrás. Pucha, ahí tú ves personas con muletas entrando, no importa, había una señora con silla de ruedas, la está empujando, no interesa, hermano. Y tú te das cuenta cuántos kilómetros, de dónde habrán venido. Para ellos no hay distancia, no hay nada. Definitivamente ellos saben venerar, saben adorar, saben respetar, saben honrar y saben hacerle fiesta de verdad a su santo. Muéstrame una iglesia en esas condiciones. Vas a encontrar pocos. ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy? Mira, la sexta trompeta, el sexto ángel tocó su trompeta. De pronto una voz que salía de en medio de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba frente a Dios. Siga, para llegar hasta el 20. La voz le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Quiénes son esos cuatro ángeles? No, mejor seguiremos, porque si yo me quedo aquí, hermano, pucha, voy a pasar una hora hablando. O sea, otro día vamos a aprender. Verso 15. Entonces soltó a los cuatro ángeles para que mataran a la tercera parte de los seres humanos, pues Dios los había preparado exactamente para esa hora, día, mes y año. Y oí el número de los que peleaban montados a caballo y eran 200 millones de soldados. Los soldados que vi montados a caballo llevaban en su pecho una armadura de metal roja como el fuego, azul como el zafiro y amarilla como el azufre. Los caballos tenían cabeza como de león y de su hocico salían fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió por causa del fuego, del humo y del azufre. Las colas de los caballos parecían serpientes y con sus cabezas herían a la gente. Es decir, los caballos tenían poder en el hocico, sí, y en la cola. Ya, ahí, está ahí. Ahí nosotros vemos un evento apocalíptico. Muchos apuntan a la guerra del Armagedón. Muchos dicen que los únicos que tienen esos 200 millones de soldados son los chinos. Ya, podemos hablar de escatología, mucha cosa aquí, hermano. Algunos dicen que eso de cola de serpiente, boca de león, todo, ¿no? Algunos apuntan de que eso no puede ser seres espirituales, sino apuntan de que ellos pueden ser tanques. O sea, tratan de descifrar muchas cosas.
Y ahí viene una discusión de quién tiene la razón. Dependiendo de la escuela y de la iglesia o de la denominación, tú vas a escuchar una serie de cosas. Pero pasamos por alto esto, que es mucho más importante. Vemos que ahí va a haber un juicio, sea de tanque, sea de demonios, sea de lo que sea. El asunto es este, que va a haber un juicio donde millones de personas van a morir y van a sufrir por causa de ese juicio. ¿Está claro? ¿Está entendido? Ese es el tema central. Lo otro no deja de ser importante. Lo otro es más para discutir. No, son tanques, no, son demonios, no, es así, no, no son los chinos, no, son la Unión Europea, no, son tal, son el otro. Todo bien, hermano. Y el enemigo es tan sutil que nos desvía y nos hace pelear, nos hace discutir, para que al final digamos, ellos son falsos, ellos también, nosotros son verdaderos. Mejor ya no hay que meterse. ¿Para qué? Nos confunde. Y ha ganado el enemigo. Y pasamos por alto lo que en realidad va a pasar, y es el juicio. Es donde personas van a morir. Esto es el juicio de Dios que va a caer, hermano. Esto realmente va a suceder. Millones de personas van a ser afectados, van a sufrir en este tiempo. Y atención, mismo, y aquí viene otro tema, mire, mismo con el juicio, mismo el juicio que Dios va a derramar. Mira la actitud de las personas de ese tiempo. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué creen que ellos van a hacer mismo experimentando el juicio de Dios? Mismo así, mira, el resto de la gente, es decir, los que no murieron a causa del fuego. Atienda, cuando habla la Biblia, anteriormente hemos visto, una tercera parte de las personas van a morir. Cuando habla de ese asunto, no estamos hablando, hermano, de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Haga la cuenta de cuántos millones de habitantes es la tierra hoy. Divida eso, haga números, parta como en queso. ¿Cuál es la tercera parte? Usted va a encontrar que son millones y millones y millones de personas que van a morir en el mundo. Y aquí atención, cuando caiga este juicio, no es como hoy día. La guerra pasa en Israel. La guerra está pasando en Ucrania y en Rusia. Eso pasa allá lejos, a nosotros no nos afecta, no nos interesa porque no es con nosotros. Te voy a decir algo, esto va a afectar al mundo entero. Esto va a afectar al mundo entero. Y te voy a decir algo mucho más fuerte todavía. Ahorita voy a llegar a eso, hermano. Solo que el tiempo es esto. La gente, es decir, los que no murieron a causa del fuego, el humo, el azufre, ese juicio que va a caer. ¿Qué pasó? No dejaron de hacer lo malo. Wow. Ni así se arrepintieron, dice la otra traducción. Ni así se arrepintieron. No dejaron de hacer lo malo, ni dejaron, mira esto, ni dejaron de qué, de adorar a los demonios, y atención, y a las imágenes de dioses falsos. O sea, todas las prácticas que hoy el Señor censura en su palabra, mismo después del juicio, las personas van a seguir adorando. Y esto es terrible. No dejaron de adorar a los demonios. Dios mío, ¿cómo se puede adorar a los demonios, pastor? Es una locura. Pregunta a la gente de afuera, ¿tú adoras a los demonios? Te van a decir no. La mayoría te va a decir no. Pero de alguna forma sí adoran a los demonios. Cuando tú y yo antes, porque yo también practicaba esto, ejemplo, en Bolivia, no sé en Perú, en Ecuador, en tu país, pero en Bolivia, en México también he visto que esto sucede mucho. Se levanta altares. Se levanta altares. ¿Y esos altares para qué son? Especialmente en el Día de los Muertos, Todos Santos. Se levanta altares en cada familia. Se levanta altar, chiquitito, grande, medio, depende de la economía de uno. Y en ese altar, ¿qué se hace? Se pone panes, víveres. Si le gustaba al muerto, porque es un altar en favor del muerto, ¿sí o no? Si le gustaba al muerto, cervecita, cervecita. Si le gustaba whiskycito, whiskycito. Si le gustaba refresquito, refresquito. Así era. La comida que le gustaba le cocinabas y le ponías ahí. La teoría es, o la idea, el dicho es que es en honor al alma que viene ese día, tiene un permiso de parte de Dios. Bueno, vayan a visitar a sus familiares y los espíritus salen las almas, hermanos, y vienen. Y hay que esperarle con algo porque está viniendo a visitar. Bueno, eso es el dicho.
La palabra no enseña eso, nosotros sabemos bien. Solo que ahí, hermano, hay un detalle. En realidad el muerto nunca viene. Pero yo lo he visto, pastor, lo he visto, clarito era, he visto. Ha caminado. Mi abuelita estaba peinando en el patio, me ha asustado. He visto una sombra negra, he visto. Sí, y no puedes decirle que no, porque lo ha visto de verdad. Pero no se dan cuenta que lo que realmente vieron fueron entidades espirituales, que si nosotros vamos a la luz de la palabra, son demonios. Y atención, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que él puede disfrazarse en la imagen de cualquier cosa. No se le apareció una religión llamada mormones, un ángel llamado Moroni, el cual le dio tablas de oro diciendo que él puede hacer un nuevo libro. La Biblia del Mormón se llama. Y que puede hacer los escritos que ese ángel Moroni le mandó a hacer. ¿Y él qué hace? ¿Qué ha hecho? Su fundador, José Smith. Vean la historia, hermano, está ahí. Hizo una nueva Biblia llamado el libro o la Biblia del Mormón, por el cual ellos se rigen. Ahora, ¿realmente fue un ángel enviado por Dios? ¿Ustedes creen? Porque no puede haber dos Biblias, no puede haber tres Biblias. La escritura es esta y punto, ya está. Pero cuando alguien venga, y lo dijo el Señor en la palabra, si alguien quita o añade a lo que ya fue determinado y escrito acá, el tal sea anatema. No viene de parte de Dios. Pero Satanás engaña y se va a disfrazar, se va a disfrazar a través de los demonios. Va a hacer muchas cosas con el fin de engañar, porque una de las cosas que le encanta al diablo hacer, y una de las maniobras efectivas de Satanás, es engañar. Y ha engañado a millones de personas y lo sigue haciendo hoy. Entonces van engañando diciendo, no, le está ofreciendo a tal, le está ofreciendo a cual, cuando la Biblia mismo describe quién hace esas cosas, ese tipo de cosas que te estoy mencionando: levantar altares, levantar con el fin de una virgencita, un santo, un muerto, sea lo que sea. En realidad dice el apóstol Pablo en la palabra que en realidad se está sacrificando a los demonios, así literal. Todo lo que es sacrificado a los ídolos, en realidad se está sacrificando a los demonios. Hoy eso es una práctica normal. Hoy, atienda bien, hermano. Esto a mí me ha hecho arrepiar, me ha hecho temblar, me ha hecho pensar, me ha hecho avergonzar. Porque hoy los brujos son más entendidos incluso que nosotros. Y no te estoy hablando de esos brujos ahí de la Coimbra que son toda una farsa, hermano, que se hacen engañar ahí. Yo te estoy hablando de brujos de verdad, de brujos que realmente tienen peso en el mundo, mueven las entidades, mueven todas las actividades demoníacas. Estoy hablando de esos. No estoy hablando de esos chaps ahí que yo hago esto y a la final te fuman, hermano, te engañan. No, yo estoy hablando de aquellos que verdaderamente están metidos. Ellos hacen conferencias incluso. Ellos son más comprendidos que esto. La otra noche estaba yo en casa meditando, preparando todo lo que va a ser el congreso. Estoy solito, por si acaso. La pastora, ustedes ha viajado, yo en mi cuartito solo, en mi edad estoy ahí, pero gracias a Dios el Señor me guía, me acompaña siempre en todo. Y estoy ahí viendo. Cuando ustedes saben, el YouTube siempre te da algunas posibilidades de ver. Imagínate, millones de cosas se suben en el YouTube. Y para tú ver algo tienes que buscar. Pero también te ofrecen algunas cosas que tú puedes ver, ¿sí o no? Sin que tú pidas, de repente te dan, mira, esto ha salido, alguien ha subido esto, así te dicen, ¿verdad? Imagínate entre millones. Yo no he buscado esto. Yo estaba en otra cosa, pero cuando de pronto yo entro a mi canal y de repente, porque habíamos subido un video de guerra espiritual y quería ver
cómo se subió, cómo se veía la imagen, ¿no? Porque lo habían subido solamente del Face. Por su importancia decidí subirlo a YouTube. Entonces yo estoy viendo eso cuando abajo me aparece un link para invitarme a mí de verlo, entre muchos otros. Pero no era nada bueno, pues. Era una reunión de los mayores brujos del mundo y de México y del mundo. Uno de ellos era el considerado el mejor, el más grande que atiende y ve a famosos presidentes, gobernadores. Imagínate todo lo que tú quieras en tu cabeza. Y ellos hacen al vivo. Y me llamó la atención el título, pero yo no soy de ver esas cosas. ¿Yo qué tengo que ver? No, porque ahí no hablaba de Dios, no hablaba de nada, no hablaba de ellos. A mí, yo, ¿qué cosa voy a ver? Voy a aprender sus brujerías. ¿Qué cosa voy a hacer, hermano? Yo no tengo necesidad de ver. Pero, hermano, algo me impulsó a hacer el clic ahí. Clic. Mira, la curiosidad mata, dice, ¿no? Y creo que en un intento primero fue la curiosidad. A ver qué cosa siempre es. Como muchos de ustedes. Clic. Hermano. Son más de 2 horas. ¿Sabes cómo se te hace tu piel de gallina? Se te hace, hermano, cuando vas escuchando cada cosa que ellos fueron hablando. Lo que más me sorprendió es que ellos hablaron asuntos de Apocalipsis y dijeron: esto va a aumentar, esto va a ser peor. Y hablaron de nosotros los cristianos y dijeron: los cristianos ni se dan cuenta, están dormidos. Y ellos dicen, y Jesús mismo enseñó en la palabra, y ojo, describe en el libro. Ahí yo digo, avergonzado me sentí, porque a veces como cristianos ni eso sabemos, pero ellos sabían. Ellos decían, en la Biblia dijo Jesús esto. Nos están vendiendo algo barato de que los extraterrestres existen, pero lo que va a suceder en realidad es un rapto. Mira, hasta ellos hablan del rapto, hermano. Un rapto que los verdaderos cristianos, porque no todos son verdaderos, y le pregunta el moderador le pregunta: ¿y tus trabajos también pueden afectar a un cristiano? Y él dice: sí, la mayoría sí, pero a un verdadero cristiano no podemos hacerle nada. ¿Por qué? Porque el supremo, el ser supremo de arriba es mucho más fuerte, más poderoso, y no podemos tocar porque le pertenece a él. Yo me alegré ese momento, pero me puse triste a la vez. ¿Por cuántos cristianos son presa fácil del enemigo? Entre muchas cosas me asombré tanto que al final, hermano, pues hablaban cosas también oscuras de lo que los demonios hacen, cómo operan en las iglesias, cómo operan en el gobierno, en la política, cómo es que se están moviendo hoy día. Hermano, hoy se están moviendo. Ellos hablan mejor que nosotros del anticristo. Resumiendo el asunto, cuando yo terminé de ver esto, hermano, dije: no, esto tengo que bajarlo. Al final entraron mis dos hijos. Estaba yo en mi cama, echado mirando, y me decía: ¿qué estás mirando, papá? Así, curiosos también son los hijos, ¿no? Y se quedaron a mirar, ¿qué estaban mirando? Y el uno se vino a echar a mi lado y el otro se sentó ahí. Les llamó la atención. Eran casi 15 o 20 minutos finales ya, pero no dejaron de escuchar. Claro, después me arrepentí, pero también dije: no importa. Porque no dejaron de ver. Y ellos mismos dicen: jugar con entidades, ofrecerle sacrificio a los demonios, cualquier cosa que se pueda hacer, no es juego. ¿No crees? Todo bien, pero no juegues con ellos, no los insultes, no digas nada, simplemente respétalos, ya está. Si no quieres tener problema, una serie de cosas que te dice. Es increíble, hermano. Pero la parte que me preocupó fue cuando dijeron: por eso en este momento, por ejemplo, dicen, y mira, hasta los consejos a los padres les da. Hoy está metido los diseños, lo que la televisión te muestra hoy afecta en la vida de una persona. Mira lo que están diciendo, incluso en un niño. Y peor si se trata de entidades. Hablan de películas de terror, hablan de todas cosas, cómo los espíritus se mueven. Para llegar a este punto de no dejar de adorar a los demonios, hermano, realmente el corazón tiene que estar duro. Y hoy es un preparo para llegar a ese punto, porque se va a llegar a ese punto.
Porque la gente después del juicio ni así se va a arrepentir y va a seguir adorando a los demonios. Y ese es el propósito de Satanás, ser adorado. Y ellos decían, se los está preparando desde niños. A mí me hizo recordar todo lo que hice. Luego entendí a mi hijo, le dije, ¿sabes por qué? Terminamos orando al final. Le dije, ¿sabes qué? Ahora entiendo todo lo que me ha pasado, porque ellos realmente describieron todo lo que pasa cuando tú te metes a fondo en los asuntos del enemigo. Y aunque sea superficial, te metes, le das una puerta, estás en problemas. Por ejemplo, decía, en este momento los que están viendo esto, dijo no, porque esto lo pueden ver millones y tiene casi 2 millones de visualizaciones, hermano. Y los trechos tienen más de 20, 30 millones, imagínate, es mucha cosa. Y él decía, y ojo, ha despertado a la iglesia, porque en muchos lugares han terminado tal vez viendo, porque haya habido comentarios de cristianos como yo, que han terminado viendo algo que para uno puede ser censura. ¿Cómo un pastor va a estar viendo esas cosas? Ya ves, Eddie Champion no es pastor. Nada, Señor. Para tomar Jericó, Josué, Moisés enviaron espías para ver cómo es el enemigo. ¿Cómo van a entrar a poseer algo si no saben cómo es el enemigo? ¿Aló? Para poder hoy hablar con propiedad lo que te estoy hablando, y aún cosas que voy a empezar a enseñar, yo tengo que saber cómo actúa el enemigo. Y eso no entra cualquiera. Esto está diciendo ellos, en este momento, el que está viendo, cualquier persona que esté viendo, está abriendo portales. O ya sea para entidades malignas, o ya sea para entidades que vienen del Ser Supremo. Así dicen, ¿no? Y por eso que algunos van a sentir dolor de cabeza, algunos miedo, algunos les va a hacer medio la piel. Uy, ¿de cómo sabe este? A mí me está haciendo la piel así. Dijeron. Son entidades. Son cosas verdaderas, son reales. El diablo no está jugando, hermano. Y aquí te está diciendo cuál va a ser la condición. ¿Sabes? A mí, viendo esto, me está diciendo cuál realmente va a ser la condición de las personas. No van a creer. Duros de cerviz, duros de corazón. Y ojo, repito, para llegar a este punto es un preparo desde niños y el día de hoy. Mucho más. Mucho más. La situación está difícil. Esto va a empeorar. Y termino con esto. ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy? ¿Sabes qué dijeron estos brujos ese día? Y eso me hirvió la sangre, hermano. ¿Saben qué dijeron hoy? Hoy estamos viviendo, mira, dijeron, la Biblia habla de esto. Y este es el tiempo que estamos viviendo, lo que la Biblia dice. Imagínate. Por eso es que nosotros estamos atentos. Y él dijo esto: esta es la época oscura donde la apostasía va a prevalecer. Por eso dijo y puso ejemplo: muchos pastores hoy han caído y están desanimados, han abandonado su iglesia. Muchos cristianos, ni qué decir, no están preparados, están distraídos. Lo están hablando ellos. Ah, pero son brujos, nada que ver, no hay que darle importancia. ¿En serio? ¿Qué dijo Pablo? Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones, todo lo que el Satanás hace. ¿Para qué? Para que él no gane ventaja, no se aproveche. Tampoco es meterse en las cosas oscuras, no. Por eso Dios a veces permite o revela ciertas cosas para alertar, para equipar, para enseñar a la iglesia. Y hoy lamentablemente la iglesia está en esta condición. Y con este ejemplo voy a acabar. Y luego vamos a orar. Un día, la palabra dice, describe en 2 Reyes capítulo 6. Es una historia tremenda esto. Te lo voy a resumir. Israel está siendo atacado constantemente por los sirios de ese tiempo. Siria tenía un ejército muy fuerte. Y constantemente entraban bandas armadas para hacer cosas en contra del pueblo de Israel. Solo que en esa época ya existía y vivía Eliseo, el profeta de Dios. Y muchas veces los sirios intentaban
atacar en ciertos lugares a los israelíes y al ejército de Israel, y acampaban en ciertos lugares. ¿Para qué? Para esperarlos y matarlos. Entonces, ¿qué hacía Eliseo? Sabiendo eso por revelación de Dios, comunicaba al rey, le decía: sabes, los sirios están haciendo tal cosa, mejor no vayas por ahí, anda por otro lado, pero menos por ahí, porque ellos están acampados y los van a atacar, los van a emboscar, los van a matar. Y eso sucedió por muchas veces, hasta que el rey de Siria convocó a todos sus generales, a sus oficiales, a todos, y les dijo: a ver, aquí tiene que haber un soplón, aquí alguien tiene que ver que todo lo que planificamos aquí se lo avisan, le dicen al rey de Israel, porque nos está fallando todo lo que queremos hacer. Confiesen ahora, ¿quién es el que está haciendo esto? Y ahí uno de ellos se levanta y dice: no, Señor, no es así. En realidad hay un profeta llamado Eliseo, que todo lo que tú hagas, aún en el lugar más escondido, sin que nadie sepa, aunque solo tú lo hagas, él ya lo sabe. Y él es el que comunica al rey. Otra traducción dice que Dios está con él, y él es revelado por todo lo que Dios le dice, aún lo que planificas en el lugar más secreto. Y él comunica al rey de Israel. Por eso es que no puedes atacar, por eso te fallan todo lo que quieres hacer. Entonces, ¿qué hace el rey de Israel? Dice: ¿dónde está él? Averiguan dónde está. Averiguan, y dice uno de ellos: ya sabemos dónde está. ¿Dónde está? Está en una ciudad llamada Dotán. ¿Y qué hace el rey de Siria? Prepara un equipo, prepara un ejército para uno solo, Eliseo. Podía mandar unos 5, 10, ya vayan y aprésenlo, tráiganlo o mátenlo si es posible. No, él prepara un ejército y va en pos ¿de quién? De Eliseo. Hermanos, cuando Jesús lo libera al Gadareno, no era un pueblo, era una persona, el Gadareno. Se le dice Gadareno porque era de Gadara. Es como decir el San Paulino, porque era de San Paulo. Su nombre, ¿qué sería? No lo sabemos, pero era habitante de ese sector. Pregunta: cuando Jesús lo libera, ¿cuántos demonios salen? Están escuchando cuántos 100, yo digo, vos cuántos 500, vos no sé, 10 digo. Escucha, cuando le preguntó: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué dijo? Legión me llamo. Él utilizó un término romano del ejército romano, al cual se consideraba una legión. ¿Sabe de cuántos soldados? 2000 soldados. Significa que había 2000 demonios en una persona y hacía estragos de todo lo que hacía. Pero ¿cómo pueden entrar? 2000 es mucho, no va a entrar. Gordito sería. No, nada que ver, son seres espirituales. O podría ser una sola entidad con ese nombre, no sabemos. Pero el hecho es que vino algo fuerte, vino algo poderoso, vino algo grande, vino algo numeroso para destruir una vida. Y hoy este mismo ser espiritual, utilizando como aliado el mundo, las cosas de placeres, pecado, maldad que hay, y la carne, porque todavía en nosotros está la carne. Por eso aquello que queremos hacer bien terminamos haciendo mal. Por eso nuestra vida tiene que estar metida, sometida, totalmente arraigada al Señor. No podemos separarnos ni un centímetro de Él. Jesús dijo: apartados de mí nada pueden hacer. Y hay pueblo que vive apartado del Señor y no se da cuenta que el enemigo está viniendo con todo. No está viniendo con uno, no está viniendo con dos, con millares de demonios. ¿Para qué? Para hacerte la vida difícil, para venir contra ti, para venir contra tu familia, para venir contra tu pueblo, tu ciudad, tu nación. Por eso hay leyes que se dictan que van contra los principios del Señor. Son potestades, son principados que están haciendo estragos hoy y no nos damos cuenta. La Biblia dice demonios, no está diciendo hombres. Y no nos damos cuenta. Y es más, dice la Biblia, tú vas a leer, te lo estoy, Dios mío, tú vas a leer, dice la Biblia que ellos no fueron de día, fueron de noche.
¿Y qué es lo que en la noche hace una persona? Duerme. Y de verdad, Eliseo y toda la población ahí estaban dormidos, porque era hora de descanso. El enemigo va a venir en la hora que menos lo esperes, desprevenido. Él es un imitador de primera. Por eso el apóstol Pedro dijo a la iglesia, no al mundo, a la iglesia, dijo: sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, como león rugente, anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. No se lo dijo al mundo, se lo dijo a la iglesia. Y hoy la iglesia está desprevenido. Cuando este ejército llegó a Dotán, lugar donde estaba durmiendo tranquilito ahí Eliseo, dice que ellos rodearon la ciudad, pronto para atacar y prenderlo a Eliseo, un hombre de Dios. Por alguna razón, no sé, al baño que sea ir el Gesi, su criado, salió tempranito. ¿Qué vio al salir? Hermano, caballos, el ejército visible, el ejército sirio. Viendo eso, él se asustó y dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, lo despertó a Eliseo. Eliseo salió y dijo: mira los carros, lo que nos rodean. Ya era. ¿Qué vamos a hacer? Porque él sabía que estaban siendo perseguidos, sabía que el blanco eran ellos. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí Eliseo, ¿qué dijo? ¿Sabes? La palabra del Señor dice que en ese momento Eliseo le dijo: tranquilo, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Estaba desatando algo espiritual que este muchacho no conocía, porque él solo estaba viendo lo material, estaba viendo la realidad del momento, soldados físicos que estaban viniendo para atacarlo. Pero Eliseo está soltando algo espiritual, algo que le falta a la iglesia hoy. Pero que bendito sea el Señor. Dios está preparando a su iglesia para que al momento antes de ser arrebatados sea una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia apasionada por Dios, una iglesia apasionada por los planes y los deseos y propósitos del Señor, una iglesia que no le da lo que le sobra el tiempo a Dios, una iglesia que hace el esfuerzo y dice, como les he hablado al principio, viene a la iglesia, adora al Señor, no viene por un amigo, no viene por una necesidad solamente, sino entiende que su adoración está dirigida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vive una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo, que sabe discernir y entender todo lo que está pasando en el mundo, pero dice: yo estoy aquí, Señor, aquí me tienes, Padre. Puedo ver las cosas espirituales y me voy a basar en esas cosas a pesar de la adversidad, a pesar del problema. Pero cuando no tenemos ese espíritu de Eliseo, nos vamos a quedar como Giesi, solo vamos a ver el problema. Y ahí está el lío de muchos cristianos. Solo vemos los problemas, solo vemos lo que realmente suceda. Problemas en el hogar, problemas en la familia, en el hijo, la economía, traición, no sé. Y no discernimos las cosas espirituales. Pero bendito sea Dios, ahí estaba Eliseo. Le dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y para que pueda ver eso, Eliseo levanta la mirada al cielo y le dice: Padre Dios, lindo, precioso. ¿Qué le diría? Abre los ojos de él para que vea. La traducción es: ayúdalo a poder entender. En TLA dice: ayúdalo a poder entender las cosas. Ahí está, gracias. Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. La traducción 60: abre sus ojos para que vea. Hoy, mantente ahí, por favor. Ayúdalo a darse cuenta de lo que sucede. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? O como algunos tal vez van a decir, todo lo que he hablado, son ceras este pastor. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Lo que pasa en tu casa, lo que pasa en tu vida, ¿te das cuenta? Lo que pasa contigo mismo, ¿te das cuenta? ¿Sabes estos Brooks que decían? Una de las cosas que está pasando en el mundo y dentro de la iglesia es la envidia.
Hermano, yo debía invitarlos a estos brujos aquí a una conferencia, hermano. Ahora cuidado, hablen, no, miren lo que ha dicho el pastor Mancilla. Mire, va a invitar, dice, a los brujos a su iglesia. Por eso es falso. Estoy diciendo algo que no va a ser así. Obviamente que no haría eso. Loco. La envidia tiene dos causas. Uno, la envidia, una envidia es cuando ves a alguien prosperar, dices, yo quisiera tener esto. No, son ceras nomás. Un narcotraficante debe ser así. La envidia te hace hablar. Una iglesia crece, un pastor avanza. Ay, no, es que seguramente algo ha hecho, por eso es. La envidia. Pero este otro tipo de envidia es más peligroso. Cuando ya está dirigido a ti, ya no las cosas que tienes, sino dirigido a ti. Cuando Él desea que te mueras para que no alcances nada de lo que tú te propones alcanzar. Cuando la persona anhela y desea que tú no llegues a ser lo que tú anhelas ser. Y estos brujos decían, la única manera de apagar eso es matándolos. Por eso hacemos trabajos. Mira a qué punto puede llegar esto. ¿Entiendes? Como dice, ¿te das cuenta de todo lo que sucede? Porque atención, no solo es ver lo que sucede alrededor nuestro. Primero tenemos que vernos nosotros, porque nosotros somos capos para ver lo que pasa con él. Mira, hermanito, es envidioso, mira aquel hermano, mira el pastor, mira tal. Jesús, ¿qué dijo a ese tipo de personas? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras primero la viga que tienes en el tuyo? Dile al de tu lado, ¿tienes paja o tienes viga? Au, achichu, que duela, porque eso nos va a llevar al arrepentimiento y hacer las cosas correctamente para el Señor. Porque de lo contrario vamos a seguir viendo el problema. De lo contrario vamos a seguir viendo la situación y no nos vamos a dar cuenta de las cosas que está detrás. Y vamos a terminar como Giesi. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Al final sabemos lo que pasó, que cuando Giesi, y Dios lo ayudó, porque la Biblia dice, entonces Dios ayudó al sirviente. ¿Y qué pasó ahí? Y este vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Algo espiritual que con los ojos naturales él no podía ver, pero con la ayuda del Señor pudo ver claramente que si bien había un ejército material, físico, enemigo de Siria, pero había otro ejército mucho más poderoso, un ejército mucho más grande, el ejército del Dios viviente. Por eso la Biblia describe Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Ah! Algo que me gustó de una predicadora que escuché esto y me hizo alegrar, es que cuando David derrotó a Goliat, y de verdad dejamos pasar por alto muchas cosas, cuando derrotó a Goliat, dejamos pasar por alto las palabras que él dijo. Goliat, tú vienes contra mí con jabalina, con todo espada y todo lo que quieras, pero él dijo, ¿qué? Pero yo vengo contra ti con mis piedritas y mi onda. Dijo, no, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué dijo Dios de los ejércitos? ¿Sabes por qué? Porque así como Elías ya sabía que había un ejército que siempre lo guardaba. Por eso dijo, Señor, ayúdale por favor, yo estoy tranquilo, porque sé que están los sirios, pero hay otro ejército que me acompaña, siempre está conmigo. Él sabía. Entonces cuando David dijo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, está hablando en la misma calidad de Eliseo. Ángeles, carro de fuego, ejército del Dios viviente. Entonces, changuito, flaquito, 15 años, hermano, con un gigante de 3 metros, ¿qué va a hacer? Pomada le va a hacer el gigante a él. Pero él sabía, como Eliseo, estaba avanzando, pero no él, sino Dios mismo con su ejército para derribar al gigante. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Pero a veces parecemos cristianos apagaditos, cristianos ahí de dominguito, hermano. Ahí sí me gustaría traerlo a José Cayo. Dominguera, dominguera, dominguera,
domingueros. No leemos la palabra, no nos preparamos, pero somos buenos para criticar, somos buenos para chismear, somos buenos para mentir, somos buenos para engañar, somos buenos para todo, hermano. Esa es la condición de la iglesia hoy. ¿En cuál condición estás? Hablando de esta historia, estás como el pueblo dormido, que no entiende las cosas que está pasando, mismo que el enemigo está rodeando. O estás como Giesi, que solo ve los problemas a tu alrededor, pero no tienes comprensión espiritual. Y es que estamos viendo las cosas a nuestro alrededor. Por eso tú necesitas estar cerca de alguien. Necesitas estar cerca de Dios primero, pero también necesitas estar cerca de alguien que puede ver las cosas espirituales del Señor. Alguien que puede que no te guste, no te caiga por alguna situación. De repente tú eres corintiano y él es de Palmeiras y dice: no me cae porque es palmeirense. Pero es un hombre, una mujer de Dios. En vez de estar mirándole, criticándole, dice: este porco. Hermano, sé inteligente, pégate a él. Cuando le escuches decir: estoy yendo a orar, ve con él. Cuando le escuches hablar y enseñar de algo y convoca para una célula, para una casa de paz, para una enseñanza, vamos, únete a él, escúchalo. Pero cuando te dice: che, ¿qué opinas del pastor? ¿Qué opinas del hermano? ¿Qué opinas del hermano? Y termina con esa falda ya venido. ¿Qué dices, che? Hermano, como tenía un amigo, decía: a ver, esas basuritas, hermanito, a otro ladito, tus basuritas, ¿ya? Suficiente, ya estoy sucio, yo, vos más no da. Necesitamos entender hoy. ¿En qué condición estás? Sabes, Dios nos quiere en la condición de Eliseo, que podamos ver las cosas espirituales del Señor. Y eso es posible, pero necesitamos de verdad volver a Él. Eliseo no era un hombre privilegiado, era un hombre que reposaba el Espíritu de Dios. Y te voy a decir algo. ¿Cuál es la diferencia entre Eliseo y nosotros? En el tiempo de Eliseo y todo el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios reposaba en alguien al cual Él escogía para una función especial, sea profeta, sea rey, todo eso. Lo tuvo Eliseo, lo tuvo Elías, lo tuvo David, Sansón, etcétera, etcétera, muchos. Alabado sea Cristo. Hoy ese mismo Espíritu ya no está solamente en los pastores, apóstoles, personas que Él puede escoger, aunque dice que llama para un propósito, un ministerio. Pero incluido a ellos, también te incluye a ti, que tal vez no eres líder, tal vez es un hermanito que te has convertido recién. Es más, tal vez has venido por primera vez porque alguien te invitó. Si tú le abres tu corazón a Cristo, ese mismo Espíritu vendrá a tu vida, te llenará, habitará en ti. Alabado sea Cristo. Y ese mismo Espíritu se quiere mover como se movió en Eliseo, como se movió en estos grandes hombres de Dios como Elías, aunque también ellos tenían debilidades como tú y yo. Mírala a Sansón pecando, mírala a Elías huyendo de su llamado y su propósito. Pero ese mismo Espíritu nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para volver otra vez a los caminos, para volver a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso yo estoy expectante para este congreso, porque te va a sorprender el Señor. Este congreso te va a sorprender. Este congreso Dios va a usar personas que menos te imaginabas. Y eso será una señal para decirnos a todos: mira, yo puedo hacer con Él lo mismo contigo. Solo quiere tu corazón. ¿En qué condición estás? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás como el pueblo durmiendo? ¿Estás como Giesi solo viendo los problemas? Aunque alentadito un poco por el siervo de Dios, ver las cosas espirituales y más con la ayuda de Dios. ¿O estamos como Giesi? Dios nos quiere como Giesi, como Eliseo, hermano. En esta mañana, gracias por tu paciencia y por estar hasta este tiempo conmigo. Y es que van a tener siempre problemas conmigo, hermano. Quisiera ser corto, quisiera ser ya, flash. No puedo, pero sigo ejercitando, hermano.
Pero mi deseo, mi anhelo es que puedas comprender estas verdades. Quiero que pongas el mismo texto en TLA de hace rato. Por favor, ayúdalos a entender. Por favor, pónganse en pie. No, de Primera Reyes 6. Yo quiero hacer una oración en este momento, así como Eliseo hizo. Te voy a rogar que pongas una música buena y ahí de fondo. Suban aquí. Y se asustan, no les voy a hacer nada, solo suban. Miren lo que les voy a enseñar a ustedes dos. Y esto va para todas las salmistas. Me tomará unos 2, 3 minutos, 5 minutos, no sé. Yo entiendo y respeto. Sé que hay un horario que respetar y viene el segundo turno. Pero yo le pido al Señor que en estos 2, 3 minutos Él haga algo especial contigo. Yo me quedo con esta palabra porque el Señor sinceramente esa noche me avergonzó, pero me hizo ver que también Él está conmigo. Nada me pasó. Ya Dios puso en mi corazón lo que tengo que hacer. Y no lo puedo hablar en este momento abiertamente, pero sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Porque he decidido salir de ese estado de somnolencia. He decidido, hermano, ni siquiera estar como Gessi, al lado de alguien que siempre me está auxiliando. No. He decidido estar como Eliseo. Y Dios quiere levantarte como un Eliseo a ti, mismo que seas mujer. Estoy hablando de ese espíritu, de ese carácter. Nombre de Dios. Quiere hacerte un Eliseo para que seas el mejor padre en tu casa, para que entiendas y Él te ayude a ver lo que está pasando realmente cuando hay problemas. Cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas en tu hogar, cuando la traición está viniendo, está golpeando la puerta de tu corazón, cuando la rebeldía, los problemas de vicios están viniendo a tus hijos. Oh, mi hermano, son muchas cosas. Y el diablo nos ha distraído peleándonos, haciéndonos pelear unos a otros. Mire, a veces dentro de una iglesia misma, y ahí se voy a hablar de Adonía, mismo aquí, murmuración, hablar de uno, hablar de otro, de mí, ni qué decir. Yo soy aquí, ahí, en el lugar de donde todos hablan de mí, hablan afuera, hablan del mundo, hablan tal. Vean solamente cuando hago una live, ya están atacando, hermano. Tengo al enemigo atacándome y de paso personas que ni me conocen y de paso la misma iglesia. Pucha vida. Pero ¿qué me hace mantener firme? Decidí como Eliseo. Ayúdame a entender, a darme cuenta de lo que realmente sucede, Señor. Porque si yo me voy a detener como Gessi y voy a ver lo que está pasando a mi alrededor, como Pedro voy a sacar mi espada y voy a ir cortando no orejas sino cabezas, Señor. Los voy a lastimar. Y no tienes idea cuántas veces he planeado, he dicho, le voy a decir esto a este hermanito. ¿Qué se cree? Pero sabes, cuando lo veo, lo único que hago es no ver el problema, no ver lo que hace, no ver lo que habla, sino ver quién realmente está conmigo. Y prefiero avanzar en ese lado. ¿Es fácil? No, pero es posible, porque Él no te va a dejar. ¿Cuántos enemigos te has hecho por eso, hermano? ¿Por qué? Porque no comprende las verdaderas espirituales. Por eso mi oración hoy es: ayúdales a darse cuenta, ayúdales a ver lo que realmente está sucediendo. Esto que hacemos es espiritual. Esto es un altar que se ha levantado físico para adorarle al Señor, donde no se ofrecen sacrificios de animales como el mundo lo hace, donde se ofrece el corazón. Y lo que ustedes hacen, por ejemplo, aquí arriba, no es una demostración de cuánto saben danzar y qué bonito hacen las cosas. Lo que tú haces aquí cada vez, y a Él que subes y quienes suben, no es una exhibición de cuán bueno cantas o cuán bueno
sabes dirigir. Lo que yo hago aquí no es una exhibición de cuánto conozco de la palabra, sino cuánto entiendo de la palabra y aplico a mi vida. Si realmente estoy haciendo lo que Dios me dice en su palabra hacer, por lo menos me estoy esforzando, aún en mis fallas y debilidades. Todo eso es un conjunto. Y escúchame bien, tú no te salvas en la postura, en la posición que estás ahí abajo, porque también esto te envuelve a ti. ¿Sabes en qué? En saber que aquí se levanta un altar en tu corazón, todos juntos como iglesia, de adoración y alabanza a aquel que dijo: ya no será más en ese monte y en este. Porque el día viene, y ahora es, cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración, mis hermanos, no está limitado solo a un canto. Hemos entendido mal. Pensamos que cantar un himno de adoración es adorar al Señor. Ese tipo de adoración de un canto es el resultado de tu adoración del día a día, en casa, en trabajo, de tu actitud con tu hermano, con tu vecino. Y lo único que haces venir aquí es cantarle al Señor. Y cuando levantas manos santas, levantas corazón, aleluya, entiendes que Él está aquí. Y cuando entiendes las cosas que realmente tienes que darte cuenta, ya no te es difícil, hermano, porque de repente estás en alguien que te ha lastimado, te ha herido, no te gusta, pero entiendes y disciernes las cosas espirituales. Ya no lo ves a Él, sino ves al que puede sanar tu corazón. Porque ahí tú dices: Dios, no lo odio, no lo soporto, no me gusta. Es mejor ser sinceros con Él. Entonces tus ojos se van a abrir. Entonces te vas a dar cuenta qué cosa realmente está a tu alrededor. Y entonces te va a dar una comprensión mayor. Ya se han pasado un año desde el Congreso y ya estamos a semanas del Congreso. Pregunta: ¿qué hemos hecho durante todo ese año? Respuesta: podría decir casi nada, que sería más cortés. Pero creo que la respuesta la tiene cada uno de nosotros. La pregunta sería: ¿por qué? Todo comienza con nosotros. Todo comienza con nosotros. Señor, ayúdalos a darse cuenta. Ayúdanos a darnos cuenta. Señor, el enemigo no está jugando. El enemigo no está, Señor, brincando. El enemigo no está, Señor, de vacaciones. El enemigo ha movilizado y está movilizando a todo aquel que le sirve, y toda la horda de demonios para poder contrarrestar y detener el avance de tu iglesia, el avance de tu obra. Adonía es una casa llena de gracia, amor y fiesta, donde se vive y siente la presencia de Dios a cada semana. Un lugar donde, como hermanos, alabamos y honramos a Dios con nuestro amor y servicio al prójimo. Una casa donde nos reunimos niños, jóvenes, familias enteras, tal y como somos, convencidos de que Dios nos transforma a cada día en su iglesia perfecta. Una iglesia donde estamos comprometidos con la expansión del reino de Dios en el mundo y nos capacitamos en todas las áreas para servir con excelencia y amor. Una familia que no tiene fronteras ni banderas, que no se divide, pues pelea hombro a hombro por los suyos y por los que hay que rescatar. Un hogar para el perdido y el rechazado. Por eso Adonía es casa de todos. Mi casa, mi iglesia, mi familia.